Seguimos. Dos grupos de investigadores están interesados en pronosticar el deseo sexual a partir del sexo, el género y la insatisfacción con la vida sexual. Uno trabaja con una muestra de 1000 participantes y el otro con una muestra de 250. Con esta información, la de las dos tablas superiores, el grupo que trabaja con una muestra mayor, cabe esperar que sea el de la izquierda, el de la derecha, o no podemos suponer cuál de los dos es. ¿Qué información tenemos en la tabla? En la tabla tenemos los coeficientes B y el límite inferior de los intervalos de confianza para B0, B1 y B2. Lo mismo para un lado que para otro, que corresponderá uno a la muestra grande y otro a la muestra pequeña. Y ahí viene la cuestión, ¿cuál corresponde a la muestra grande? ¿Cómo lo podemos saber? La idea es entender cuál va a ser la relación entre el tamaño muestral y la amplitud del intervalo de confianza. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, y da igual a cuál mirar, cogeré el de abajo por simplicidad, el de la variable insatisfacción de la vida sexual, en este caso aquí, la estimación puntual la tengo a la altura de 0,15. Ese es el valor en este caso de B2. Y el límite inferior está en 0,027. Lo que es lo mismo, esta amplitud es de 0,15 menos 0,03. Es de aproximadamente 0,12 el valor que toma desde el punto central, y ese punto central es la estimación puntual, hasta el límite inferior. Mientras que aquí la estimación puntual es distinta. ¿Por qué es distinta? Son muestras distintas, no cabía esperar que claváramos exactamente el mismo resultado, eso sería negar el impacto del error muestral. B2 en este caso toma el valor de 0,16 y el límite inferior está en 0,10. En este caso, desde el límite inferior hasta la estimación puntual hay una distancia de 0,06. Lo que es lo mismo, este es el intervalo de confianza más estrecho. ¿Y cuándo va a ser más estrecho el intervalo de confianza? El intervalo de confianza va a ser más estrecho cuanto más amplia es la muestra. Lo que es lo mismo, esta es la muestra más grande. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza lo que hace es informarme de la incertidumbre con respecto al parámetro. Esta es la estimación puntual, pero a valor poblacional yo tengo claro que no tiene por qué coincidir clavado este número muestral con el valor poblacional. Este intervalo de confianza me habla de aproximadamente, yo entiendo como valores creíbles, valores plausibles de tal a tal número. Y esa incertidumbre, ¿cómo se puede neutralizar la incertidumbre? Con más información, porque a más información disponible, menos dudas tengo de por dónde irá el valor poblacional. O en relación con algún ejercicio previo, muestras más grandes suponen entender que el valor muestral es más probable que se haya acercado, que esté cerca del valor, el muestral del poblacional. Entonces, más incertidumbre, muestras pequeñas. Más muestra, menos incertidumbre en la estimación de los coeficientes. Y este intervalo de confianza comparativamente más estrecho es indicativo de una menor incertidumbre. Y ya cierro, porque siguiendo dando vueltas, esa muestra grande supone menor incertidumbre, intervalos más estrechos. Con lo cual ya podemos pasar al siguiente de los ejercicios, que es el número 12. Hemos etiquetado a los participantes en el estudio, todos hombres, en la variable consumo. Con un 0 si manifiestan no consumir pornografía o como un 1 si manifiestan sí hacerlo. La correlación entre la variable consumo y el nivel de machismo, evaluado en una escala donde 0 sería mínimo, básicamente no hay machismo, o 1, un machismo máximo, es igual a menos 0,15. P igual a 0,002. Con una confianza del 95%, el machismo es mayor para los consumidores, es mayor para los no consumidores, o no hay base para afirmar que ambos grupos difieran en machismo. ¿Qué es lo que sé? Vamos a ir viendo qué es lo que sé. Aquí nos dice
que la diferencia de medias entre grupos resulta estadísticamente significativa, porque este valor de P está por debajo de 0,05. Hay diferencia de medias. ¿Para qué? ¿Y cómo lo he puesto a prueba? Con un modelo en el que he evaluado machismo a partir de B0 más B1, consumo de pornografía. ¿Y qué es también lo que sé? Sé que la correlación es menos 0,15. Lo que me interesa especialmente es saber que resulta negativa. ¿Por qué? Porque voy a hacer la representación gráfica. ¿Qué variable va en la sí? Es lo pronosticado, que es el machismo, la variable dependiente. ¿Qué es lo que también sé? Que están marcados como ceros los no consumidores. No consumo. Y están marcados como unos los sí consumidores. Y para que la regresión, la correlación sea negativa, implica necesariamente que la recta es descendiente. Y también que sé que la recta de regresión va de media a media. Por tanto, ¿qué media es la que se sitúa por encima? La de los no consumidores. Si en un estudio encontráramos este resultado, ¿de qué nos estaría hablando? Que la media de machismo sería significativamente mayor para los no consumidores. ¿Qué hemos hecho para ello? Ver que resulta estadísticamente significativo e interpretar el signo de la correlación, y para ello necesitamos tener claro cómo están etiquetados los dos grupos. Pasamos a borrar esto de aquí y podemos avanzar al siguiente ejercicio, al 13º. Pronosticamos insatisfacción corporal mediante las variables sexo, burla sobre peso y la interacción entre ambas. Tenemos la tabla resumen del modelo y la tabla de la ANOVA. Según esta información y con una confianza del 95%, la interacción es significativa, no es significativa o no podemos saber si es significativa. ¿En qué hemos de fijarnos aquí? Una de las claves va a ser ver que la interacción aparece como nueva en el modelo 2. Aquí la tengo y aquí la tengo. En el modelo 1 únicamente cuento con el sexo y las burlas sobre peso. En el modelo 2 aparece la interacción, que no anula las variables anteriores, sino que se añade. Cuando yo únicamente tenía en cuenta sexo y burlas sobre peso, yo explicaba el 30,5% de varianza. Añadiendo la variable de interacción, aquella que me permitiría que la relación entre burlas e insatisfacción no tuviera la misma pendiente para hombres que para mujeres, ¿qué veo? Que sigo explicando el 30,5% de varianza. ¿Cuánto ha cambiado la R cuadrado? Esta línea del modelo 1, donde solamente están sexo y burla sobre peso, lo comparo con un hipotético modelo 0 donde no hubiese ninguna variable predictora. En comparación con ninguna variable, yo ahora explico el 30,5% más, que es la totalidad de la R cuadrado. Cuando yo añado la interacción, ¿cuánto gano? Si antes explicaba el 30,5 y ahora sigo explicando el 30,5, ¿cuánto gano? 0. Este estadístico de cambio es la resta entre estas R's cuadrados, una con respecto a la anterior. Incremento en R cuadrado del 0%. Y ese incremento minúsculo, en línea con ese tamaño irrisorio, quizás si yo mirara muchas posiciones decimales para allá, podría encontrar algo que fuera distinto de 0, pero es un valor pequeñísimo. Eso no resulta estadísticamente significativo, porque estos son los valores P, y este valor P está por encima de 0,05. La ganancia debida a el flexibilizar la restricción que sí que había en el modelo 1 de que las rectas tuvieran que ser paralelas, cuando yo permito el no paralelismo, me dice, pues gracias a quitar esa restricción yo no explico básicamente nada nuevo y no resulta significativo. ¿Señal de qué? De que las rectas ya iba bien que fueran paralelas. ¿Por qué?
porque la interacción no resulta estadísticamente significativa. ¿En qué difiere esta tabla de esta tabla de aquí? Como decía también en otro ejercicio, en la tabla de la ANOVA, yo aquí, que es donde ya aparece el término de interacción, ¿qué es lo que tengo? No la pregunta de si la interacción resulta significativa, sino si el acumulado de sexo, burla sobrepeso más interacción resulta significativo de cara a reducir el error de pronóstico. Y aquí me dice, el acumulado de los tres, sí, es verdad, resulta estadísticamente significativo, pero en una tabla de la ANOVA no me dice si es gracias a esta, a esta, a esta, a las tres, a dos, a una, en el caso de una cual, esa información no me la facilita la tabla de la ANOVA. Para yo poder desmenuzar así, me podría ir o bien a la tabla de coeficientes o en este caso a la tabla de resumen del modelo. ¿Por qué? Porque si yo en la tabla de resumen del modelo viera que aquí gano de forma estadísticamente significativa, ¿por qué sería? Por lo nuevo que he incorporado en el modelo 2, que es la interacción. En este caso, esa interacción, estando ya las otras variables, no suponen ganancia explicativa. Esa ganancia no resulta estadísticamente significativa. Vamos a por el ejercicio 14. A partir de una muestra de estudiantes de secundaria, queremos saber, para un mismo nivel de insatisfacción corporal, con una confianza del 95%, en cuántas conductas de control de peso difieren quienes han recibido burlas de quienes no han recibido burlas. La técnica estadística apropiada para responder sería una regresión lineal, una prueba T de comparación de medias, o tanto una regresión como una prueba T. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que nos está pidiendo que tengan un mismo nivel de insatisfacción corporal y después de ello diferenciar, comparar burlas sí, burlas no. ¿En qué? En conductas de control de peso. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? Conductas de control de peso. Lo queremos comparar con la variable burlas si no. ¿Qué inconveniente tiene esto si lo aplicara tal cual? Que no conseguiría igualarlos en insatisfacción corporal. El modo de igualarlos en insatisfacción corporal es incluyendo otra variable predictora que actuará de variable de control B2 insatisfacción. ¿Por qué? Porque ahora ya será este coeficiente B1 el cambio esperado en conductas de control de peso cuando pasamos de no burlas a sí burlas con un añadido. Y es que mantenemos constante que no tocamos la insatisfacción. Estaríamos ajustando para un mismo nivel de insatisfacción. Y esto se hace a través de una regresión lineal múltiple. ¿Por qué no se podría hacer con una prueba T? Porque en una prueba T no hay modo de añadir esto de aquí. Si, y ya no es lo que nos preguntan, únicamente quisiéramos comparar la diferencia entre quienes han sufrido burlas y quienes no han sufrido burlas en conductas de control de peso, repito, sin la igualación del mismo nivel de insatisfacción, si yo frenara aquí, este modelo, y lo voy a borrar para hacerlo más explícito, este modelo de aquí, que repito, no es el del enunciado, sí que sería una comparación de medias, y esa comparación de medias la podría hacer o bien con una prueba T o bien con una regresión. ¿Por qué? Porque la prueba T me evalúa si las medias son distintas y la regresión me evalúa si gracias a las burlas yo puedo pronosticar mejor las conductas de control. Si gracias a las burlas pudiera pronosticar mejor las conductas de control, sería porque el grupo de sí burlas y de no burlas presenta diferencias de medias. Pero como decía, esa no es la pregunta que se recoge en el enunciado. El enunciado nos pide hacer un modelo de regresión para poder incluir una variable de control. En la pregunta 15ª nos dice cuál es la Y pronosticada por una persona con una X igual a 94,15. Aquí tenemos un 94,15. Pero más importante aún, ¿qué es lo que sabemos? Que la correlación entre las dos variables es clavada de cero. No hay absolutamente la menor relación
entre X e Y. ¿Y eso qué implica? Que la X es totalmente prescindible, la podemos tirar a la basura. La X no ofrece la menor información de valía de cara a ajustar los pronósticos de Y. Así que yo en realidad, cuando digo que estoy pronosticando Y a partir de X, a la hora de la verdad, esta X es como si no existiera porque no me aporta nada. ¿Y cuál es el mejor pronóstico en Y a falta de variable informativa, a falta de X? A falta de información, el mejor pronóstico en Y pasa a ser la Y promedio, que es este valor de aquí.